Hola a todos. Bueno, esta es nuestra sesión de taller en la que vamos a estar hablando sobre PRAT, el programa con el que vamos a hacer análisis acústico de señales de habla. Entonces, lo que va a pasar en esta sesión es que yo les voy a hacer una presentación muy rápida de cuáles son las funciones más básicas que tiene el programa PRAT y luego los voy a guiar sobre cómo van a hacer ustedes el ejercicio para que puedan practicar sus conocimientos tanto de fonética acústica que vieron en la clase como de PRAT que van a ver en este taller. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que quiero que notemos entonces es que obviamente yo espero que ustedes descarguen el programa. Ya les dije cómo descargarlo. Y una vez ustedes descargan el programa, van a poder ver las funciones que tiene. Entonces, lo primero que les quiero decir es que PRAT es un programa para el análisis acústico de señales de habla. Lo que ustedes ven cuando abren el programa PRAT es principalmente esta ventana, una ventana principal que se llama la ventana de objetos. Y también inmediatamente abren el programa, al mismo tiempo que abren la ventana de objetos, se va a abrir esta ventana de acá que tiene normalmente un contorno rosado, pero puede tener a veces un contorno azul. A esa ventana se llama la ventana de dibujo. Esa ventana no la vamos a necesitar para nada durante esta clase, entonces a pesar de que es muy útil y cumple unas funciones muy chéveres, para nuestros propósitos de nuestra clase no la vamos a necesitar. Entonces cada vez que ustedes abren PRAT, pueden, como se abren inmediatamente objetos y dibujo, ustedes pueden cerrar la ventana de dibujo y trabajar con la ventana de objetos. Además de la ventana de objetos, ustedes van a poder ver una tercera ventana, que yo les voy a decir cómo obtenerla, que se llama la ventana de edición, que es la ventana que ustedes ven aquí, detrás mío, esta ventana, que es donde está toda la información es donde vamos a hacer realmente el trabajo de análisis acústico. Entonces ahí están las tres ventanas. En la ventana de edición ustedes van a ver en el panel de arriba una cosa que se llama el oscilograma y en el panel de abajo una cosa que se llama el espectrograma, del cual yo les voy a hablar en unos minutos. Bueno, entonces aquí en la ventana de edición rápidamente les muestro más o menos qué es lo que hay. Lo que siempre se ve es ese panel de aquí arriba que se llama el oscilograma. Ahorita les describo qué es eso. Un segundo panel que normalmente ustedes van a ver es el panel de aquí abajo que se llama el espectrograma. En un minuto les explico también qué es eso del espectrograma. Y en la gran mayoría de ejercicios que yo les voy a mandar, ustedes también van a encontrar unas fajas aquí abajo, normalmente 2 o 3, que ustedes también pueden ir agregando más si quisieran, pero por lo pronto únicamente trabajen con las que yo les doy. Son unas fajas de texto. A esas fajas se les llama, pues eso, fajas o tiers. Entonces, bueno, y es en ellas donde nosotros podemos cortar la señal de habla y escribir y rotularla. Entonces ustedes ven que aquí yo ya tengo rotulado con algunos sonidos, vocal A, consonante K, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos cómo se ve la pantalla, el programa de manera general. Entonces, a ver. Entonces miremos qué es eso del oscilograma. En el oscilograma nosotros vamos a ver dos de las dimensiones del sonido. Yo ya les dije que el sonido tiene tres dimensiones principales. Nosotros vamos a ver vamos a verlas claramente, dos dimensiones. Vamos a ver la dimensión del tiempo y la dimensión de la intensidad. Mientras que en el espectrograma vamos a ver, ahora yo me tengo que correr para otro lado. Entonces, en el espectrograma lo que vamos a ver es tres dimensiones a la vez. Entonces vamos a ver duración, intensidad, pero además vamos a ver frecuencia. Entonces, bueno, ¿qué es eso del oscilograma? Bueno, en el oscilograma lo que vamos a ver entonces son estas dos dimensiones de la intensidad y el tiempo. Yo ya les hablé un momento en nuestra sesión de clase que el oscilograma básicamente lo que muestra, la duración la muestra en el eje horizontal. Entonces el tiempo pasa de izquierda
a derecha. Y bueno, y ahorita les muestro ya con el programa exactamente cómo hacer mediciones exactas de tiempo. Pero lo que ustedes pueden ver es que de aquí inicia y va avanzando el tiempo de esta manera, casi en el mismo sentido en que nosotros leemos, ¿no? De izquierda a derecha. Y la intensidad se va a ver en la otra dimensión, la dimensión que nosotros vemos aquí desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo, que es lo que yo les mostré con las ondas periódicas y las ondas aperiódicas, ¿no? Y es que una onda puede empezar aquí en el cero y luego sube y luego baja y luego llega otra vez al centro. Esa es la intensidad. ¿De acuerdo? Y eso va a ocurrir muchas veces dependiendo de cuántas veces se repiten los ciclos por unidad de tiempo y que terminan formando la frecuencia. Pero bueno, entonces esas son las dos dimensiones, el tiempo de aquí para acá y la intensidad del centro para arriba y del centro para abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, listo. En cuanto al espectrograma, que es el panel que se ve inmediatamente abajo, fíjense que en el oscilograma se ve esto, se ve pues eso, como ondas, pero en el espectrograma se ven estas manchitas así de esta manera. Esto que ustedes están viendo aquí es un tipo de espectrograma que se llama espectrograma de banda ancha. Ahorita vamos a ver otro que se llama espectrograma de banda estrecha. Pero por el momento lo importante de este espectrograma es que ahí vamos a ver tres dimensiones. La dimensión otra vez del tiempo, que es exactamente la misma, empieza aquí en el borde y se va desplazando hacia la derecha a medida que nosotros vamos pues leyendo. Ese es el tiempo. Pero en este caso ya el eje vertical ya no nos va a hablar de intensidad, el eje vertical nos va a hablar de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de abajo vamos a ver las frecuencias más bajas, que son esas frecuencias que se escuchan así, y a medida que vamos subiendo vamos a ir llegando a las frecuencias más altas. Entonces, sería y etcétera. Bueno. Una cosa interesante también que es mejor que sepan desde ya es que ustedes pueden ver las unidades de medida aquí a la izquierda y entonces ustedes ven que aquí está 0 como en la base, la parte más baja, y la frecuencia más alta que podemos ver en este momento es de 4000 hercios, ¿sí? Mal no estoy, no, es 5000 hercios, casi, ¿sí? 4900 algo, 5000 hercios, ¿sí? Es lo que podemos ver. Pero nosotros podemos ajustar lo que vemos y podemos ver mucho más. Podemos ver 5000, 6000, 7000 y más, ¿sí? En este momento simplemente podemos ver hasta 5000 y es simplemente para que se vayan enterando. Ok, entonces esa es la siguiente dimensión. ¿Y la intensidad? ¿En dónde está la intensidad? Pues la intensidad se ve de manera es la tercera dimensión y es las escalas de grises. Como ustedes pueden ver, hay manchas que son muy oscuras y hay manchas que son un poco menos oscuras y hay partes que son completamente blancas. ¿Qué significa eso? Lo blanco significa que el volumen es muy bajito, ¿sí? No hay mucha intensidad. Mientras que las zonas oscuras es donde hay muchísimo más volumen, es mucho más fuerte. Y entonces lo que podemos ver desde ya es que hay momentos en el tiempo como este en el que todo es prácticamente silencio. Bueno, ahí vemos algunas manchitas, pero en general es prácticamente silencio. Mientras que hay otros momentos en el tiempo como este al principio de acá, que es principalmente pues sonido por todo lado. Sí, y vemos, bueno, pero además una de las cosas que podemos ver es que incluso en una sección completa como esta que tenemos aquí, hay una parte de las frecuencias bajas en esta parte, que son muy intensas, pero hay partes en la mitad que no son muy intensas y de hecho son casi silencio y luego vuelve a haber mayor intensidad. Entonces, lo que estamos viendo es intensidad en diferentes frecuencias. ¿De acuerdo? Ok, bueno, espero que eso sea claro. Entonces, ahí está. Les voy a explicar rápidamente cuál es la relación que hay entre el oscilograma y el espectrograma. Y el asunto es que bueno, yo no sé si ustedes conocen un señor que se llama de apellido Fourier, que fue un físico que pues como todos los científicos ahí se puso ahí a hacer experimentos y todo y se dio cuenta de que el sonido y las ondas sonoras en general, pues eso, que son ondas muy complejas como las que las ondas periódicas complejas, y las ondas periódicas complejas se pueden descomponer.
en las partes que las componen. Entonces, para eso básicamente él diseñó esta fórmula matemática que está aquí, que yo se las pongo aquí más para que sepan que existe. Si les da mucha curiosidad de saber cómo usarla, pues ya ahí la tienen, saben, si se quieren meter a hacer cambios de variables y todo eso lo pueden hacer, pero no se preocupen, lo importante es que lo que hace esa fórmula es que agarra el oscilograma y empieza a medir cada una de las frecuencias que está allí y las empieza a descomponer. Y entonces pasa de esto a, pues justamente a esto, cuáles son las ondas que componen, cada una de las partes de las ondas que componen a la onda en su totalidad, y luego todas esas ondas las distribuye en diferentes espacios, y entonces tenemos el tiempo en esta dimensión, la frecuencia la tenemos en esta dimensión, y la intensidad la tenemos en esta dimensión. Entonces, lo que antes se veía plano como en esta representación, ahora lo tenemos en tercera dimensión en esta representación. Lo que antes se veía como el tiempo pasando de aquí, de esta punta a esta punta, ahora lo tenemos pasando de esta a esta. ¿Sí lo ven? Y lo que antes veíamos como intensidad que va desde aquí en este eje vertical, ahora lo vamos a ver aquí como pasando en este eje vertical. Ahora, y las frecuencias las va a distribuir en este eje, ¿sí? Y entonces las frecuencias más bajas están a este lado y luego las más altas están a este lado. Ok. Lo que quiero que noten de esto es que el espectrograma es básicamente un derivado del oscilograma. El espectrograma básicamente agrega una tercera dimensión al oscilograma y es tanto como si tuviéramos un objeto que nosotros vemos en esta dimensión y de repente simplemente nos diéramos cuenta que además tiene esta dimensión. ¿Ven? O sea, otra vez. Es como si viéramos un objeto que tiene esta dimensión que va en este orden y luego esta dimensión que tiene este orden, pero después nos damos cuenta de que además tiene este orden, esta otra dimensión. Entonces tiene 3 dimensiones y eso es lo que es. Esto es el oscilograma, apenas 2 dimensiones, y este es el espectrograma, viendo el tiempo también, viendo la intensidad en escala de grises, que si antes se veía así, ahora se ve así, y las frecuencias se ven en este orden. Entonces lo que antes nosotros veíamos como una cosa así, ahora la vamos a ver así, ¿sí? Y entonces pueden ver que hay muchas intensidades de diferentes formas así. Yo no sé si estoy siendo 100% claro, espero que sí. Y si no, pues me hacen preguntas y yo con mucho gusto trato de explicarlo mejor. Pero bueno, ok, el punto es que entonces ustedes ven en últimas esto, una figura de esta manera en la que entonces aquí en esta zona, toda esta dimensión es el tiempo, y vamos de izquierda a derecha y aquí vemos la intensidad que se proyecta hacia el frente y eso es lo que crea esa distinción entre colores oscuros y claros. Y las frecuencias las tenemos en los diferentes niveles. Entonces lo que podemos ver aquí es que en esta primera sección de tiempo, que el tiempo empieza a pasar aquí por toda esta sección de tiempo, las frecuencias más bajas son muy tenues, casi no se oyen, pero las frecuencias altas sí que se escuchan mucho, miren. Y después sigue pasando el tiempo y luego ya podemos escuchar muchísimo más duro estas frecuencias bajas de aquí, esta faja, esta, pero aquí arriba en las frecuencias altas ya casi no se oye, ¿de acuerdo? Entonces esto es un espectrograma. Es lo que nosotros estamos viendo en Pratt básicamente de esta manera. Lo que pasa es que aquí ya se ve muchísimo más como aplanado, ¿no? Pero otra vez, el tiempo va pasando así, las frecuencias se miden en esta dimensión y las intensidades se ven como proyecciones hacia enfrente y entonces se ven como escalas de grises. Aquí estamos viendo que en las frecuencias más bajas tenemos muchísima intensidad, luego aquí por la mitad de las frecuencias no escuchamos casi nada y luego en las frecuencias un poco más altas vemos estas 3 fajas de mucha intensidad. Esa es la manera en cómo se ve un espectrograma. Entonces, muy bien. Bueno, esto ya... Entonces yo les decía que hay 2 tipos de espectrogramas diferentes. Hay uno que se llama el espectrograma de banda estrecha y el espectrograma de banda ancha. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Este que tengo yo aquí es el espectrograma de banda ancha y este que tengo aquí es el espectrograma de banda estrecha.
Lo interesante de estos dos espectrogramas es que, miren, ustedes pueden ver que es básicamente la misma muestra de habla. Fíjense, es el mismo oscilograma, son las mismas palabras que están aquí transcritas. Sí, básicamente es la misma segmentación que tenemos aquí. Es exactamente lo mismo, excepto por una cosa. Yo les decía que nosotros podemos, por una parte, ver cierta cantidad de frecuencias y entonces lo que ustedes pueden notar aquí es que, bueno, no, ahí no se alcanza a notar tan claramente, pero bueno, aquí estamos viendo una parte pequeñita, estamos viendo, a ver, en esta parte, esto que estamos viendo aquí es básicamente este pedacito de aquí, de este espectrograma. ¿Sí? Entonces, esto es un zoom in de esto. Es tanto como si agarráramos esto y le hiciéramos zoom in y lo viéramos acá. ¿Listo? Eso es lo primero que está pasando. Pero lo segundo, y quizá lo más importante, es que cuando nosotros configuramos el espectrograma, lo que podemos hacer es que podemos poner muchísimo más detalle a ver las frecuencias o podemos ver muchísimo más detalle a el paso del tiempo. Y entonces, ¿eso qué significa? Cuando le hacemos muchísimo detalle a las frecuencias, vamos a obtener este tipo de representación en la que vemos cómo cada una de estas lineecitas muestra con más claridad cada una de las frecuencias de la fuente, principalmente de la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo los armónicos. Mientras que en este otro tipo de representación de banda estrecha movemos ahí un poco los ajustes del espectrograma y entonces ahora ya estamos viendo los formantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que entiendan con esto es que el espectrograma de banda estrecha nos sirve muchísimo más para ver la frecuencia fundamental y los armónicos, es decir, la información que viene de la fuente. Mientras que el espectrograma de banda estrecha, de banda ancha, perdón, nos permite ver las frecuencias que tienen que ver con el tracto supraglotal, es decir, los formantes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, una cosa que nosotros podemos ver aquí adicionalmente es que si ustedes ven estas cositas de acá, fíjense que se ven lineecitas y se ven cada una casi que igual separadas una inmediatamente después de la otra. Pues esos básicamente, mis chicos, son los armónicos. Recuerden que yo les había dicho que la frecuencia fundamental, una onda, una cuerda, vibra toda ella, ¿no? Y esa es la frecuencia fundamental, es la frecuencia de vibración más baja. Y es la primera lineecita que ustedes ven acá. La primera línea, esa es la frecuencia fundamental. La segunda línea es la vibración que ocurre en las mitades, ¿no? Y entonces ese es el primer armónico. La flechita que ustedes ven aquí indicando, esa segunda lineecita que ustedes ven ahí, ese es el primer armónico. La siguiente lineecita es el segundo armónico. La tercera lineecita, la siguiente es el tercer armónico y así sucesivamente. Pilas, voy a decir esto otra vez porque no quiero que se confundan. La primera lineecita de esto es la frecuencia fundamental. Y a partir de allí, cada una de las lineecitas es armónico 1, armónico 2, armónico 3, etcétera, etcétera, hacia arriba. ¿Listo? Muy bien. Ahora, fíjense que aquí en este otro espectrograma, esas lineecitas tan claritas así que parecen un penilla, ya esas no se ven. Ahora nosotros estamos viendo algo un poquito diferente. Ahora vemos más bien como rayas que se ven así, como que rasgan hacia lo vertical, ¿no? Cada una de esas rayitas que rasgan hacia lo vertical son pulsos de voz, ¿sí? Son golpecitos de voz, ¿sí? Cada una de esas rayitas. Es más, cada una de esas rayitas que ustedes ven aquí corresponden con un ciclo que ustedes ven aquí en el oscilograma, ¿de acuerdo? Entonces, por cada ciclo del oscilograma hay un pulso en el espectrograma. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este tipo de espectrograma nosotros podemos ver con muchísimo más detalle los formantes. Entonces, fíjense cómo vemos aquí un formante, luego no vemos nada y luego vemos segundo formante y tercer formante. Es muy difícil en este tipo de espectrogramas ver la frecuencia fundamental, pero es muchísimo más fácil ver los formantes. Ahora, yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan identificar tanto armónicos como formantes
y para ello van a tener que configurar el espectrograma de acuerdo con las necesidades, como un espectrograma de banda estrecha o como un espectrograma de banda ancha. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo, tranquilos, no se asusten tampoco, pero sepan esto desde ya. Ok, muy bien. ¿Qué más les muestro yo por acá? Entonces, aquí les muestro rápidamente los espectrogramas de las vocales, de muchas de las vocales que nosotros ya conocemos. Las vocales que ustedes están viendo ahí es la vocal I, E, A. Perdón, ¿esta cuál es? A, O, U. Son muchísimas vocales del inglés. Del español en esta representación únicamente está la I, la I y la U. Son las únicas dos vocales del español que ustedes pueden ver ahí. Pero bueno, no importa. Lo importante es que quiero que vean una cosa. Fíjense cómo la I tiene el primer formante aquí abajo y el segundo y tercer formante los tiene aquí arriba. Y fíjense que es un rango, ¿sí? Es decir, es una mancha que cubre muchas frecuencias, ¿no? Pero es más o menos, uno más o menos puede detectar el centro que está por aquí. Y entonces, bueno. Pero en cambio en la vocal E abierta, por ejemplo, fíjense que el primer formante está un poquito más arriba, ¿sí? Y el segundo formante está un poquito más abajo que el de la I, ¿sí se dan cuenta? ¿Mm? Y ahora miren la vocal A. La vocal A tiene el primer formante un poco más arriba y el segundo formante bastante cercano al primer formante. ¿Sí se dan cuenta? Y miren esta otra. Esto es una especie como de O, ¿no? Esto es O. Que ambos, primer formante y segundo formante, están bastante pegados, ¿sí? Entonces, bueno, entonces esos son los formantes. Quiero que reconozcan también una cosa importantísima. Los armónicos siempre tienen esas distribuciones uno inmediatamente después del otro, ¿sí? Porque acuérdense que son múltiplos de la frecuencia fundamental, múltiplos exactos, mientras que los formantes pueden tener distribuciones diferentes dependiendo de la configuración del tracto vocal que tengan a mano. Entonces, bueno, que no se les vaya a olvidar eso. Y bueno, vamos a dejar esto hasta ahí. Bueno, entonces dejemos hasta ahí esto del taller de Pratt. Ya con esto que les acabo de decir es suficiente para que tengan una idea. Y ahora vamos a hacer ya la parte del taller. Para el taller lo que yo quiero que ustedes hagan es que yo les voy a dar unas instrucciones y ustedes tienen que entrar a Pratt, hacer las configuraciones necesarias, obtener la información que yo les pido que obtengan y esa información que ustedes obtienen la van a poner en el desafío de esta semana en la plataforma que estamos usando, ¿no? Y entonces la información que ustedes tienen que obtener, yo se las voy a poner precisamente en este documento. Ustedes usan este documento para seguirla como guía y una vez obtengan toda la información, entonces la ponen en UNM Learn, ¿de acuerdo? Aclaración, no tienen que subir este documento, no tienen que escribir en este documento y subirlo a UNM Learn. Eso no es lo que quiero yo. Yo lo que quiero es que usen este documento como guía para obtener la información y una vez la obtengan, entran a UNM Learn, van a ver que dice desafío y ahí van poniendo la información que yo les voy pidiendo. Y ustedes la miran de su guía y dicen la pongo aquí y esta otra información la pongo aquí. Eso es lo que quiero que ocurra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Lo que quiero que hagamos primero es que vamos a entrar a Pratt. Y entonces ustedes ven que aquí tenemos nuestra ventana de objetos, que es esta que ustedes ven aquí. Y en esta ventana de objetos, ustedes pueden ver aquí dos elementos. Un elemento que se llama TextGrid, que es justamente donde aparece el texto, y otro elemento que se llama Sound, que es básicamente un archivo de audio. Yo les voy a hacer disponibles ambos archivos, el archivo TextGrid y el archivo de audio. ¿Qué va a pasar? Ustedes entran a UNM Learn o a la plataforma, sí, y van a descargar esos dos archivos, ¿de acuerdo? Luego van a ir aquí a donde dice New, van a ir aquí arriba en la ventana de objetos a donde dice Open. Hacen clic en donde dice Open y les va a salir un menú. Y en el menú dice Read from File. El primer menú que aparece ahí es Read from File. Hacen clic ahí y buscan el archivo que descargaron.
Entonces, otra vez, lo digo otra vez para que quede clarísimo. Entran a UML Learn, bajan los archivos, asegúrense que guardan esos archivos en una carpeta en la que puedan encontrarlos. Yo veo que muchísimos de mis estudiantes tienen todos sus archivos que descargan en la carpeta descargas y descargan 30.000 archivos iguales. No, no hagan eso. Tengan una carpeta para su clase de fonética y fonología donde tienen los archivos de la clase. Ahí descargan esos dos, los tienen ahí listicos y luego van a Pratt y hacen Open Read from File y buscan esos dos archivos en la carpeta y los abren. Y cuando los abran les van a aparecer así como aparecen aquí en mi ventana de objetos. ¿Sí? Ahora, los seleccionan ambos. ¿Sí? ¿Cómo los seleccionan? Pues simplemente hacen clic y arrastran. ¿Sí? Hacen clic y arrastran hacia abajo. Esa es una manera de seleccionarlos ambos. O hacen clic y luego con comando en Mac y con control, si mal no estoy, en PC, los seleccionan los dos. Lo importante es que ambos tienen que quedar seleccionados. ¿Cómo saben que están seleccionados? Porque ambos tienen el mismo color azul. Fíjense, ahí no están seleccionados, aquí solamente está seleccionado uno y aquí están seleccionados ambos. Entonces, bueno, una vez seleccionan ambos, van a hacer clic aquí donde dice View and Edit. Cuando ustedes hacen clic ahí en ese botón, les aparece pues la ventana de edición, que es esta que ustedes ven aquí grandota. Esa ventana de edición en realidad va a aparecer así. Y entonces ustedes no se asusten, porque ustedes ven que aquí aparece una cosa rarísima que de to see analysis, y yo no sé qué más. Entonces, bueno, tranquilos. Lo que está pasando es que están viendo todo el archivo de audio, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, en el panel de arriba ven el oscilograma, ese siempre va a aparecer, pero ustedes no alcanzan a ver aquí el espectrograma. ¿Qué van a hacer para poder verlo? Sencillo. Ustedes con el cursor del mouse van a seleccionar. Van a seleccionar cierta cantidad. Por el momento vamos a hacer que solamente seleccionamos este pedacito, ¿sí? Y entonces ustedes ven aquí unos botones, estos botones de aquí abajo que son All, In, Out, Cell y Back. ¿Qué significa eso? All significa que ustedes pueden ver toda la ventana. Si ustedes hacen clic ahí, les muestra toda la ventana. Pero si ustedes seleccionan una parte, ay Dios santo, si seleccionan toda esta parte y le hacen clic en donde dice Cell, hacen clic aquí donde dice Cell, les va a hacer un zoom in a esa parte que ustedes tienen seleccionada. Si ustedes hacen clic en donde dice Out, al botón Out aquí, entonces hace un zoom out. ¿Sí? Pues sencillo, ¿no? Entonces, y pueden hacer tantos zoom outs como les parezca necesario. Y pues igual el botón In hace zoom in. ¿De acuerdo? Ahora, tengan presente que la diferencia entre zoom in y cell es diferente, porque zoom in hace zoom in directamente en la pantalla que tienen enfrente y sigue haciendo zoom in ahí donde estén. Mientras que cell selecciona lo que ustedes tienen seleccionados y es a eso a lo que le hace zoom in. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero bueno, ok. Entonces ahora sí podemos ver, ya haciendo zoom in, podemos ver ahora sí el espectrograma, ¿no? Ustedes ven allá arriba el oscilograma, luego ven el espectrograma y luego ven la faja de texto, de text grid que yo les puse allí. Como pueden ver en este ejercicio, yo ya tengo segmentado esto en números. Tengo el número 1, 2, 3 y así en adelante hasta, no me acuerdo, creo que hasta 40, creo que lo tengo, miremos rápidamente. Más, tengo hasta 64, ok. Pero no importa, eso y bueno, okay. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo quiero que ustedes hagan es que sigan las instrucciones de lo que les estoy pidiendo en ese documento. Veamos qué es lo que les estoy pidiendo en ese documento. En este documento, lo primero que les estoy pidiendo es que van a configurar Pratt de la siguiente manera. Entonces, para poder configurar Pratt, tienen que configurar el espectrograma. ¿Cómo van a configurar el espectrograma? Van a ir a la ventana de... van a ir aquí a la ventana de edición y en la ventana de edición ustedes van a hacer clic en donde dice Spectrum, ¿sí? Que es allá arriba, a ver si,
allá arriba, en ese menú de arriba que dice Spectrum. ¿Sí lo ven? No lo ven. A ver si hago clic aquí, ¿se ve? Ah, ahí se ve seleccionado. Bueno, a ese botón que dice Spectrum. Ustedes hacen clic ahí y les va a salir un menú. En ese menú van a buscar la segunda opción, dice Spectrogram Settings. Cuando ustedes hacen clic en él, aparece una ventanita. Les aparece esta ventanita que les voy a mostrar en este momento. Que está, es esta ventanita. ¿Sí? Entonces la voy a mover para acá. Eso es. Les aparece esa ventanita. ¿Listo? En esa ventanita ustedes tienen la opción de configurar cómo quieren que se vea su espectrograma. Entonces les voy a ir describiendo a paso qué significan todos estos controles. Primero, a ver, hagamos esto un poquito más grande para que lo vean. Entonces, en ese primer, menú que dice View Range. ¿Qué significa View Range? View Range significa cuál es el rango de visión que ustedes quieren ver del espectrograma. Entonces, por ejemplo, fíjense que, a ver, yo voy a poner esto aquí abajito un poquito para que podamos ver todo, porque si no, no. Entonces, listo. Fíjense cómo, si yo, en el View Range dice ahí que tenemos de 0 a 3500. Entonces, fíjense, quiere decir de 0 hercios a 3500, ¿sí? Si yo quisiera, puedo mover esto más y puedo decir, no me muestre el 3500, muéstreme 6500, o sea, y le digo aplicar y fíjense cómo el espectrograma ahora, fíjense que ahora 3500 está por acá. Vamos a hacer dónde está 3500. A ver, 3800, más o menos. Por ahí está 3500 y eso, ¿cierto? Entonces, de 0 a 3500 y luego de aquí para arriba ya son más que antes no podíamos ver. Si nosotros volvemos a configurar y decimos, bueno, ya no me muestre 6500, sino muéstreme únicamente 1500. Veamos a ver qué pasa. A ver. ¡Boom! Ahora simplemente estamos viendo esto que antes estaba aquí chiquitito, ahora lo estamos viendo todo esto. Fíjense, 0 a 1500. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es que estamos viendo partecitas aquí arriba, luego partecitas completas. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, lo que quiero que hagan para este ejercicio es que lo van a configurar a 3500. Perdón. Eso, 3500. ¿Listo? Rango de visión de 0 a 3500. ¿Ya? ¿Claro? Muy bien. Siguiente. Aquí donde dice Window Length, yo les voy a explicar eso después con más calma, pero Window Length básicamente tiene que ver con cuál es la frecuencia fundamental del hablante con el que vamos a trabajar. Eso significa que cada vez que ustedes tengan un hablante nuevo que van a analizar, tienen que configurar este menú de Window Length, ¿de acuerdo? Porque cada persona tiene una voz diferente. Esta persona que está hablando aquí, les adelanto, soy yo, y yo sé cuál es mi frecuencia fundamental, y yo sé cuál es el cálculo que toca hacer para calcular la frecuencia fundamental mía, y entonces yo sé que el número que necesitamos en este momento es 0.007, ¿de acuerdo? Yo les voy a explicar por qué 0.007 en otra oportunidad, pero en este momento simplemente háganme caso y configúrenlo así, ¿listo? Entonces, otra vez, View Range de 0 a 3500, Window Length 0.007, tal como aparece ahí, ¿listo? Ahora, Dynamic Range, ese también lo pueden configurar, pero para efectos de lo que necesitamos, únicamente pónganlo a 45 tal como aparece ahí, ¿de acuerdo? Dicho eso, le dicen OK aquí y listo, y eso queda ya solucionado por ahí. Entonces, a ver, un momentito. Listo. Entonces, dicho eso, ustedes terminan con un espectrograma más o menos de estas condiciones que ven aquí. ¿Listo? Entonces, ok, ¿qué más dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio dice además que una vez tengamos esto configurado de esta manera como la tenemos aquí, entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer es decirme qué tipo de onda corresponde con cada una de estas muestras. Entonces, fíjense, por ejemplo, que yo les pongo aquí, ¿dónde está? Aquí, eso. Entonces yo les pongo ahí la muestra 1, la muestra 5, 8, 17, 19 y 21, ¿cierto? La muestra 1 es el ejemplo que yo les doy.
Ustedes tienen que hacer las otras muestras. Típicamente eso ocurre así. Yo pongo en cuadros oscuros el ejemplo que yo les doy y ustedes únicamente tienen que completar los cuadros que estén en blanco. ¿De acuerdo? Entonces miren esto. La primera pregunta que yo les estoy haciendo es que identifiquen los tipos de onda de cada una de las muestras de la tabla. Tienen que escribir PC para una onda periódica compleja y tienen que escribir AP para una onda aperiódica. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a ver, fíjense que la primera muestra, que yo les digo la muestra 1, vamos a ir a Pratt de nuevo y a ver cuál es la muestra 1. Según vemos acá, la muestra 1 de Pratt es, vamos a ver, es esta, es la primera muestra, la que es, ¿sí? 1. Y entonces fíjense que vamos a hacerle zoom in aquí rápidamente, eso, ahí. Miren este tipo de onda. Fíjense que tiene ciclos. Entonces, a ver, yo me voy a hacer aquí para este lado para ver si les puedo mostrar los ciclos que les quiero mostrar. Eso. Entonces, fíjense cómo aquí se ve cada uno de estos ciclos. Entonces empieza aquí, va uno, hace todo esto y se cumple hasta acá. Luego empieza otro aquí con un pico y se cumple hasta acá. Y otro pico y se cumple aquí. Y se ven eso como piquitos, ¿no? Pero sabemos que es una onda, es periódica porque se repite, pero además es compleja porque dentro de esta onda que estamos viendo que se repite de pico a pico, hay otros piquitos chiquitos que también están ocurriendo, ¿sí? Pero eso es periódico. Si ustedes tienen duda, le pueden hacer un poquito de zoom in para poder ver más claramente y fíjense cómo, a pesar de que sí se ve como medio desordenada, de todas maneras esto es una onda y esto es otra onda y esto es otra onda y todas se ven muy parecidas. Fíjense cómo esto se parece a esto, esto se parece a esto, eso se parece a eso y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que le hace una onda periódica compleja. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si ustedes ven una onda más o menos como esta, eso es una onda periódica compleja. Ahora, yo ya les enseñé también en el video anterior sobre cómo identificar ondas periódicas, ondas aperiódicas, pero vamos a ver si les puedo mostrar una por aquí rápidamente. Miren, aquí podemos ver una onda aperiódica, ¿sí? Fíjense esto es muchísimo más ruido, casi no se ven ondas, más o menos se alcanza a ver unas como cuasi ondas aquí, pero por lo general fíjense que es más bien como manchas por todo lado, no se ve un orden claro, ¿sí? Entonces eso me muestra que es una onda aperiódica. Es más, si la comparamos con ondas periódicas a los lados, fíjense que las periódicas sí que se ven como pulsos, ¿no? Como picos, en cambio esta se ve como un ruido ahí, ¿no? Y lo otro es que en el oscilograma, recuerden que en el espectrograma, cada pulso glotal se ve como una raya vertical y corresponde con un pico en el oscilograma. Pero en cambio aquí no los vemos, fíjense, aquí no se ven picos, no se ve nada de eso, eso es puro ruido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una onda aperiódica. Ok, entonces, en el ejemplo que yo les estoy pidiendo que hagan, les estoy diciendo que escojan, yo ya les mostré cómo hacer la muestra 1. Ustedes van a la muestra 1, identifican si es una onda periódica compleja, pues ponen eso, ponen periódica compleja, PC. ¿Listo? Si fuera aperiódica, ponen AP. Ahora, ustedes van a hacer lo mismo con todas las otras muestras que les pongo yo ahí. La 5, la 8, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 32 y 40. Hacen esas. Entran a Pratt, buscan cada muestra, obtienen la información, la ponen en su guía y la tienen ahí. Cuando ya hayan terminado de hacer todo el ejercicio, que no hemos terminado, by the way, cuando hayan terminado de hacer el ejercicio, ahora sí entran a la plataforma, buscan el desafío, ahí están los espacios que deben llenar y agarran la información que tienen en esta guía y los van poniendo ahí, ¿verdad? Yo creo que eso ya es claro, muy bien. Bueno, bueno, ¿cuál es el siguiente punto de la práctica que tienen que hacer? Vamos a ver. Lo siguiente que tienen que hacer es que van a configurar el espectrograma ahora de otra manera. Entonces, nos está diciendo aquí que tenemos que configurar el view range que tiene que ir de 0 a 1000. ¿Sí lo ven? De 0, ¿dónde estoy yo? De 0 a 1000. Eso quiere decir que estábamos aquí a 3500, ahora lo vamos a bajar a 1000. ¿Cómo hacemos eso? Pues igual. Vamos aquí a Pratt y en Pratt vamos a ir a donde dice
Spectrum, y en Spectrum hacen clic otra vez en el menú Spectrogram Settings, hacen clic ahí y por supuesto les va a salir nuestro editor de Spectrogram Settings. ¿Listo? Y ahí ustedes van a configurarlo ya no a 1000, ¿cómo fue que dijimos? Ya no a 1000, 3500, sino a 1000, ¿fue que les dije? Vamos otra vez que ya. Sí, 1000. ¿Listo? Eso, escriben ahí 1000. ¿Listo? En la window length, fíjense que ahora yo ya no les estoy pidiendo que lo dejen a 0.007, sino ahora les estoy diciendo que lo dejen a 0.07. Entonces tienen que borrar uno de los ceros después del punto. Y entonces vamos a hacer eso inmediatamente aquí. Le ponemos aquí 0.07, dejamos el dynamic range exactamente igual y le decimos OK. Pero antes de hacer OK, quiero que vean cómo va a cambiar el espectrograma. Entonces voy a mover esto aquí para abajo. Lo voy a hacer más chiquito. Eso. Bueno, ahí ya lo podemos ver. Y entonces miren cómo se va a ver el espectrograma. Miren cómo cambia el espectrograma. Esperen un momento. A ver. Eso. Entonces ahí está. Le hice un zoom out. Pero entonces ahora miren cómo se va a ver el espectrograma cuando yo le digo OK a esto. 1, 2, 3. Boom. ¡Ay! Sí, ahí está. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahora se ven las curvitas estas, ¿no? Que se ven como una peinilla, pero esta vez de manera horizontal. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué estamos viendo? La primera línea que ven aquí es la frecuencia fundamental y cada una de las líneas subsiguientes son los armónicos. Entonces, en nuestro ejercicio que les estoy pidiendo aquí, que ustedes tienen que entregar, básicamente lo que dice allí es que, bueno, configuran el documento tal como les digo y luego tienen que identificar el valor de frecuencia fundamental, es decir, la primera lineecita, y los primeros 4 armónicos. ¿Qué quiere decir eso? Frecuencia fundamental, la primera lineecita, y los siguientes 4 armónicos. Entonces son 5 lineecitas, empezando por la primera hasta la última. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, para poder ver esos valores, pues vamos a hacerlo igual. Ustedes yo les digo aquí que busquen cuáles son las muestras que les digo. En estas tienen que ser la muestra 5, 10, 17 y 20. Y tienen que identificar F0, que es la frecuencia fundamental, armónico 1, 2, 3 y 4. Miren el ejemplo que yo doy aquí. La muestra 1. Entonces vamos a ver vamos a Pratt. Entonces, aquí en Pratt, vamos a la muestra 1, que es donde estoy yo. Aquí. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, miren, en la muestra 1, la primera lineecita que ustedes ven aquí, esa, ustedes hacen clic allí, ahí más o menos en la mitad, más o menos. Bueno, no tiene que ser exactamente preciso, pero ahí que el centro sea tan preciso. Y fíjense que al hacer clic ahí, miren el número que aparece aquí. Ese número es 105.6, ¿sí lo ven? Entonces ustedes van a agarrar ese número que es el de la frecuencia fundamental y lo van a poner en el documento que tenemos aquí, a ver, yo tengo aquí 110. Bueno, no tiene que ser 100% preciso, si 105, 110 es todavía aceptable. Entonces ahí ponen primera frecuencia. Listo. Lo siguiente es que van ahora a obtener los siguientes armónicos. Entonces ese es el primer, la frecuencia fundamental. El siguiente es este, aquí está, este. Y entonces ahí obtenemos, miren, este otro valor que dice 210. ¿Sí lo ven? Entonces agarran ese valor y lo ponen ahí en la tabla donde dice armónico 1 y luego armónico 2, armónico 3 y así sucesivamente. Y eso lo van a hacer, yo ya hice la muestra 1, ustedes tienen que hacer las muestras 5, ¿qué dice? 5, 10, 17 y 20. ¿Listo? No debería ser muy complejo. Pero no hemos terminado. Falta un poquito más, no se me asusten. Esto es más fácil de lo que parece cuando ya lo están haciendo. Yo simplemente me estoy tomando mi tiempo de explicar con calma cada cosa. ¿Listo? La última parte que tienen que hacer es que van a identificar formantes y duración de segmentos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a volver a configurar el espectrograma según lo que yo les digo, como les digo que lo configuren allí. Y para esto van a configurarlo a 4000.
¿De acuerdo? Entonces vamos a ir otra vez a Pratt y en Pratt ustedes vuelven al donde dice al menú Spectrum, ahí hacen clic en Spectrogram Settings, les aparece su ventanita y en la ventanita van a cambiar ahora que dice a 4000, les dije, y van a volver a poner el window length a 0.07, ¿de acuerdo? El dynamic range lo dejan igual, le dicen OK y miren lo que le ocurre al espectrograma de nuevo. ¡Boom! Cambió. Cambió muchísimo. Fíjense que ya no se ven esas rayitas así, ahora se ven los formantes. Y entonces, lo que yo quiero que hagan justamente es que van a detectar, van a decirme cuál es el valor de los primeros dos formantes. Entonces, pero me está faltando un pequeño pasito además, ¿no? Porque una de las cosas que ustedes también pueden hacer es configurar los formantes en Pratt. Y entonces para eso, ustedes ven que aquí hay un menú que se llama Format, que es uno de los últimos allá arriba, dice Format. Si ustedes hacen clic ahí, entonces, pilas. Primero, tienen que decir Show Formats, ¿sí? Para que se chule eso. Y entonces les van a aparecer unas líneas rojas, ¿sí? Pero además, antes de continuar, ustedes tienen que configurar esos formantes. ¿Cómo los van a configurar? Pues hacen otra vez clic ahí donde dice Format y donde dice Format Settings. Cuando en Format Settings, ustedes van a ver que aparece una pantallita que yo les voy a mostrar aquí rápidamente. Es esta. Es esta. Eso, muy bien. Entonces, en esta ventana que se aparece aquí de Format Settings, ustedes van a poner, básicamente, van a poner la información tal cual como aparece en el documento que yo les doy, que es esta que ustedes pueden ver aquí. Maximum Format lo van a poner a 3500. Yo les digo, después les digo por qué todo esto, pero por lo pronto simplemente sigan las instrucciones. Maximum Format 3500, número de formantes 3.5, tamaño de la ventana, window length, van a poner 0.07. Recuerden esto puede cambiarles la vida. Dynamic range lo van a poner tal cual como de ahí 15 y dot size 1 y le dan OK. ¿Listo? Y una vez le dan OK, van a ver unas líneas rojas que se ven muy parecidas a estas. Quizá ustedes la van a ver un poquito diferente, pero no importa. Lo importante es que eso con lo que van a ver va a ser suficiente. Entonces, OK. Entonces, listo. Entonces, ahora sí. Una vez han configurado eso, según lo que yo les pido en el documento, es que van a identificar formante 1, formante 2 y la duración de las diferentes muestras. ¿Cuáles muestras? Pues, a ver si me la... aquí. Entonces, las muestras 13, 23, 33 y 48. Esas son las que tienen que ustedes. Yo les ofrezco aquí como ejemplo la muestra 1 y les muestro cómo está el formante 1, el formante 2 y la duración. ¿Cómo van a hacer eso? Pongan atención. Entonces vamos a Pratt y en Pratt ustedes, fíjense, yo tengo aquí seleccionada mi muestra 1, le hago clic ahí en la muestra 1 y fíjense cómo esta línea roja que está aquí pasa justamente por encima de ese formante del espectrograma. Y ustedes ven que cada una de las líneas rojas pasa justamente por encima de esos formantes. Entonces esas líneas rojas nos van a ayudar muchísimo a saber cuál es el valor de cada formante. Ustedes se van a parar en la mitad de ese segmento, en la mitad de ese segmento, fíjense, la mitad es aquí, la mitad no es aquí, la mitad no es aquí, la mitad es aquí. ¿Sí la ven? En esta, la mera mitad. ¿Sí la ven? Bueno, listo. Se paran ahí en la mitad y van a hacer clic sobre la línea roja. ¿Sí? Y hacen clic ahí. Y entonces fíjense que aparece este valor aquí en rojito. Y en este caso aparece 474.9. Ignoren el último, el valor después del decimal y redondéenlo. Si dice 474, redondéenlo al decimal más cercano. Entonces 470, vamos a decir. ¿Listo? Entonces, si es 470, ustedes agarran ese número
y lo van a poner en el documento de, en la guía que ustedes están llevando, la van a poner ahí. Fíjense que yo ahí tengo 396, pero bueno, ¿qué dije yo? ¿Cómo era? 470 fue que dije. Eso, lo paran ahí, lo ponen ahí. ¿Listo? Y luego van a hacer lo mismo con el siguiente, el segundo formante. ¿Cuál es el segundo formante? Pues el segundo formante, según esto, es este que está aquí. Siguiendo ahí mismo en la mera mitad, se paran ahí en el segundo formante, en la línea roja, hacen clic ahí y ¡pum! Les aparece ahora este valor que es 1789, 1790. ¿De acuerdo? Eso es más o menos. Y entonces agarran ese número 1790 y lo van a poner ahí en el documento de Word que tenemos aquí, que es 1700, ¿qué dije yo? 1700, ay, 1700, ay, Dios santo, 1790. Ok, esos dos números los ponen ahí y listo. Ese es formante 1 y formante 2. Y ahora la duración. ¿Cómo obtienen la duración? La duración es la más fácil de obtener. ¿Cómo se obtiene? Pues así. Ustedes vienen a Pratt y en Pratt hacen clic, seleccionan todo el elemento, todo el segmento que tienen ahí. En este caso es el segmento 1. Y ustedes ven aquí arriba este valor, ¿sí? Que dice 0.062728, ¿sí? Esa es la duración en en segundos. Entonces lo que ustedes van a hacer es van a agarrar ese número 0.062728 que está en segundos y lo van a convertir a milisegundos. ¿Cómo convierten segundos a milisegundos? Pues muy fácil, lo multiplican por 1000. Entonces, ¿cuánto es 0.062728 por 1000? Pues es 62.7, ¿sí? Por 10, por 100, por 1000. Aquí está, 62.7. 62. De hecho, ignoren el último número. Si es 62, ya, hasta ahí. Y lo ponen en el documento, en la guía que tenemos allí. Y entonces lo van a poner aquí, que 62, sin el punto. Van a poner apenas 62 milisegundos. Y ya, y listo. Y eso mismo lo van a hacer con las muestras 13, 23, 34 y 48. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un montonón de información, pero es suficiente para que puedan hacer un buen ejercicio y que empiecen a practicar sus conocimientos de fonética con sonidos del habla real. Entonces, bueno, ya creo que eso es todo. Si tienen alguna pregunta, por favor, envíenla o comenten aquí en el video, que es mejor porque así yo puedo darle la respuesta que ustedes reciban, la pueden ver todos y entonces a lo mejor ustedes tienen una persona tiene una pregunta, pero es la misma pregunta que tienen todas las otras personas, entonces yo no tengo que responder siempre la misma pregunta, la puedo responder en un solo comentario. Entonces pónganla ahí en los comentarios del video. Y listo, eso es todo. Eso era lo único que quería decirles. Por el resto, ya el resto es fácil, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Bueno, listo. Chicos, muchas gracias por su paciencia y espero ansiosos sus tareas, sus desafíos. ¿Ok? Fuerza, muchachos, y vamos con toda. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.